Comenzamos una serie acerca de algo o de una de las cosas que todo ser humano anhela y desea por igual. Tanto el pobre como el rico, el blanco como el negro, todo ser humano anhela y desea por igual. Y los que recuerdan, hablábamos acerca de la felicidad, ¿no? ¿Anhela usted ser feliz? ¿Desea usted ser feliz? Si nos hacen esa pregunta, seguramente todos vamos a responder que sí, claro, por supuesto, yo quiero ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Y la razón por la cual nosotros deseamos ser felices es porque fuimos creados para ser felices. Dios no nos creó para la infelicidad o para la desgracia. Dios nos creó para la felicidad. Y nos creó para una felicidad tan grande que no cualquier cosa la puede dar. Porque el tamaño o la dimensión en la manera en que Dios nos creó para ser felices, o en la que Dios quiere que seamos felices, es tan grande, pero tan grande, que no cualquier cosa puede otorgar esa felicidad. Y ante esta situación nos damos cuenta de una realidad, ¿no? Aunque todos deseamos ser felices, ¿cuál es muchas veces la realidad? Que no somos felices, ¿verdad? Que no vemos que los seres humanos sean desbordantemente felices, ¿sí? Y una de las razones por las cuales no experimentamos esto o no vemos esta felicidad es porque la buscamos en los lugares equivocados. La buscamos en fuentes equivocadas. Y hace 8 días definíamos la felicidad no como un momento pasajero de alegría, ¿cierto? No como un buen rato. Definíamos la felicidad como plenitud, estar completos, ¿no? Plenitud, estar completos. Y concluíamos en el tema anterior que la única manera de poder experimentar felicidad verdadera es en Dios. Fue a la conclusión a la cual llegó Salomón, un hombre que tuvo el privilegio de probar quizás todas las mejores comidas, tuvo toda la fama que alguien pudo tener en su época, tuvo riquezas, tuvo sabiduría. Bueno, fue un hombre que experimentó muchas cosas en este mundo, pero al final de su vida él concluye y dice: todo eso es vanidad, todo eso no puede saciar y no puede satisfacer verdaderamente el corazón del hombre. El fin de todo el discurso oído en Eclesiastés termina Salomón diciendo es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sí? Quisiera que miráramos Habacuc capítulo 3 verso 17. Este es un versículo o unos versos que han llenado mi corazón en muchos momentos difíciles, especialmente, ¿no? Habacuc capítulo 3 verso 17 al verso 19, ¿no? Y quisiera que usted pudiera fijarse muy bien en lo que se nos dice acá en estos versículos. Habacuc capítulo 3 verso 17 al verso 19, ¿no? Y nos dice así: aunque la higuera no florezca, ¿no? ¿Cómo está mostrándonos el panorama aquí Habacuc? Aunque la higuera no florezca, eso no es bueno, ¿verdad?
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Cuál es ese panorama que nos está presentando Habacuc acá? Un panorama muy malo, ¿verdad? Cosas muy malas, muy negativas. Y en el versículo 18 comienza Habacuc a decirnos lo siguiente: con todo, o a pesar de todo eso, podríamos también interpretarlo, ¿verdad? Con todo, o a pesar de todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo que decía Habacuc? A veces no, ¿verdad? A veces nos dejamos hundir por las situaciones y permitimos que éstas determinen cómo nos debemos sentir o cómo debemos estar. Incluso nos nublan el panorama y no nos permiten apreciar a Dios. Y el verso 19 dice: Jehová el Señor. Entonces en el verso 18 Él está diciendo: a pesar de todo esto, yo me alegraré en Jehová. O en otras palabras, Él está diciendo: a pesar de que las cosas estén tan mal, estén tan graves, estén tan terribles, yo puedo encontrar una razón para alegrarme. Yo puedo encontrar gozo, yo puedo encontrar felicidad. ¿Y cómo? A pesar de eso, yo me alegraré ¿en quién? En Jehová, o en Dios, en el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo está Él mostrando a Dios acá? Como el Dios de su salvación. En otras palabras, Habacuc nos está diciendo que en medio de las pruebas y que en medio de un escenario tan difícil como estos, él se puede alegrar en Dios, no por lo que está pasando. Nadie se alegra porque le estén pasando cosas mal. No, él se alegra por la esperanza que puede encontrar en Dios, de que Dios lo puede sacar de ahí, de que Dios puede cambiar las cosas, de que Dios puede hacer algo aún en medio de nuestras peores situaciones de la vida. Y yo no sé si yo recuerdo alguna vez que nosotros estábamos pasando por una prueba muy difícil, y recuerdo que leía un pasaje en Éxodo cuando el Señor salvó al pueblo de Israel, que los egipcios los estaban persiguiendo y estaban acorralados porque adelante estaba el mar y detrás estaban los egipcios. ¿Sí recuerdan ustedes ese momento? Y ellos decían: ahora sí, aquí ya no hay nada que hacer. Pero Dios les da una palabra y Dios les dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿cierto? Y estos egipcios que ustedes ven, que hoy los persiguen y que hoy los amenazan, nunca más los van a volver a ver. Y yo recuerdo que nosotros estábamos pasando por una prueba muy difícil, y el Señor puso esta palabra en mi corazón de que eso que estábamos viviendo iba a pasar y nunca más íbamos a volver a sufrir por eso. Y esa palabra me dio, en ese momento de dificultad, me dio una paz, me dio una seguridad y me dio una tranquilidad, y dije: vamos para adelante, vamos para adelante. Y eso es lo que el Señor nos invita a experimentar cuando las cosas no están bien en nuestras vidas. Tener esperanza en que aunque en el momento las cosas no estén bien, si yo pongo mi mirada en el cielo, en el Dios de los cielos, en el Dios de la tierra, Él es fiel y poderoso para cambiar las cosas. Él es fiel y poderoso para cambiar las cosas. Eso es real. Versículo 19, y luego dice Habacuc: Jehová el Señor es mi fortaleza. Entonces, ¿por qué razón se podía gozar Habacuc? Porque tenía la esperanza de salvación, de ayuda de Dios,
pero también porque tenía la fortaleza de Dios. Miren, hay pruebas o hay situaciones que no van a cambiar o que no van a mejorar de la noche a la mañana en nuestras vidas. Eso también es real y eso también es cierto. Que aunque uno ore, que aunque uno clame, inmediatamente no va a haber la ayuda de Dios, no va a haber la respuesta de Dios. Yo creo que todos aquí hemos pasado por eso o podemos estar pasando por eso. Pero ¿qué es lo que ve Habacuc o qué es lo que encuentra Habacuc acá? Que aún en medio de esa espera, que aún en medio de ese escenario difícil, Dios me da fuerzas para poder soportar, para poder atravesar y para poder esperar su salvación sobre nuestras vidas. Señor nos da fuerzas. Cuando yo no puedo cambiar algo, yo solo puedo decirle: Señor, dame las fuerzas para permanecer fiel a ti en medio de esta situación difícil por la que puedo estar pasando. Quizás sea la mejor forma de orar a veces. Y entonces en Dios podemos gozarnos y en Dios podemos alegrarnos. Pero yo creo que todos debemos ser sinceros en algo, y es que no es tan fácil poder hallar o poder encontrar esa felicidad verdadera cada día en Dios, ¿verdad? Aunque sabemos que la felicidad verdadera está en Dios y la podemos encontrar en Dios, también somos sinceros en que no es algo tan fácil de experimentar en nuestras vidas. Una cosa es saberlo y otra cosa es poderlo vivir y poderlo experimentar. ¿Y por qué razón será un poco complicado? ¿Acaso será que Dios es muy difícil de hallar, es muy difícil de encontrar para nosotros poder experimentar esa felicidad? Quizás la realidad o la verdad acerca de eso es que más bien no es fácil que Dios tenga acceso a nuestra vida. ¿Sí? O sea, la realidad no es que Dios sea difícil de hallar, de encontrar. La realidad más bien es que nosotros somos difíciles de que Dios pueda tener acceso a nuestros corazones y a nuestras vidas. Esa es más bien la realidad que nos impide experimentar y disfrutar de esa felicidad y de esa plenitud en Dios. Por esta razón, en Mateo capítulo 5, en uno de sus primeros sermones, y quizás el sermón más largo y más completo que nuestro Señor dio cuando estuvo acá en la tierra, conocido como el Sermón del Monte, el Señor habló acerca de algo, y el Señor mostró una ruta, mostró unos pasos que nosotros debíamos dar para permitir que pudiéramos experimentar en nuestra vida felicidad profunda y verdadera. En Mateo capítulo 5 versículo 1 nos dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Desde el versículo 3 hasta el versículo 11, cada uno de ellos comienza con una palabra clave y que se repite continuamente, y es la palabra bienaventurados. ¿Qué significa esta palabra bienaventurados? Dichosos, bendecidos. Pero esta palabra bienaventurados también tiene una connotación de felicidad profunda. Felicidad profunda. Dichosos, bendecidos, felicidad profunda. El camino, el Señor estaba mostrando
la manera a través de la cual nosotros los seres humanos podemos encontrar en Dios esa felicidad profunda. La manera en que podemos experimentar esa felicidad profunda del Señor en nuestras vidas. Y comienza en el versículo 3 hablándonos acerca de el primer escalón, si lo quisiéramos ver o llamar de esa manera. Y está diciéndonos en el versículo 3: bienaventurados o felices los pobres en espíritu, ¿no? Y cuando uno lee eso, cuando uno escucha eso, pues es algo muy raro, ¿no? Un poco extraño. Y el Señor está hablando aquí que felices, ¿quiénes? Los pobres. ¿Y quién es alguien pobre? Alguien que carece de algo, alguien que no tiene, ¿cierto? Alguien que carece de algo, alguien que no tiene. Pero luego el Señor aclara que esa pobreza o esa escasez no es de dinero, no es material. Y también, por si algo, no es de alguien que sea, ¿cierto? Sí, como lento en su mente o algo, sí, sino está diciendo pobres ¿en qué? En espíritu. Es decir, aquellas personas que tienen una carencia, que les falta, ¿en dónde? En su espíritu. Está hablando de una pobreza que quizás no es tan hablada, tan mencionada por nosotros, pero que cuando el Señor viene y da uno de sus primeros mensajes, Él no viene para hablar de erradicar la pobreza material como lo hacen muchas personas hoy en día en nuestro mundo. No vino para ofrecer, solucionarle a las personas el problema de su pobreza material. No vino para ofrecerles una solución a su pobreza de dinero o de recursos económicos. No, Él quiso hablar y quiso mostrar al ser humano que había una necesidad mayor y que había una pobreza más seria y más grave que la pobreza material, que la pobreza económica, y era la pobreza espiritual. Y cuando habla de pobreza espiritual, está apuntando no a lo externo del ser humano, está apuntando a lo interno de cada uno de nosotros, ¿verdad? Está apuntando hacia adentro de cada uno de nosotros. Pero debemos aclarar algo: el Señor no está diciendo que somos felices por ser pobres en espíritu, o el espíritu del versículo no es que Dios esté diciendo que entonces vamos a ser felices por ser pobres en espíritu, sino que somos felices o serán felices aquellos que entienden, que reconocen y que se dan cuenta de su pobreza espiritual. Sí, no es que Dios esté diciendo: oye, sí, tú eres pobre en espíritu y por eso vas a ser feliz. No, porque está hablando de alguien que carece de cosas. Está hablando entonces que el pobre en espíritu es feliz o puede llegar a ser feliz porque es alguien que reconoce su condición, que reconoce su necesidad. Y saben ustedes, reconocer eso no es algo fácil. Por eso el Señor lo coloca como algo muy, pero muy valioso. Reconocer nuestra pobreza espiritual no es algo fácil ni común en el ser humano. Como mencionaba antes, nosotros los seres humanos pensamos y creemos que tenemos muchas necesidades, pero si hiciéramos una lista, creo que dentro de esa lista no colocaríamos
la necesidad de solucionar nuestra pobreza espiritual. Colocaríamos en primer lugar quizás plata, luego quizás salud, y quizás muchas personas se acercan a Dios y seguramente cuando el Señor habla este mensaje, porque había una multitud, todos quizás pensando que Jesús les iba a solucionar todos sus problemas, porque ellos creían que sus problemas quizás de una manera similar que nosotros, mi problema es de plata, mi problema es de enfermedad, mi problema es de que en mi casa, y entonces si eso se arregla, si eso se soluciona, yo tendría una vida feliz, yo tendría una vida plena. Pero la realidad es que los que tienen plata, los que tienen salud y los que muchas veces tienen un buen hogar no son completamente felices, porque eso no da la felicidad profunda y verdadera. Entonces el Señor estaba queriendo llevarnos a ver una necesidad mayor y una necesidad de la cual no somos conscientes. No somos conscientes de esa necesidad. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3 verso 17 al 18. El Señor habla a una de las iglesias y dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3 verso 17 al verso 18. Porque tú dices, yo soy rico. ¿No? ¿Cuál era la forma de pensar de estas personas? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, ¿cómo se veían ellos a sí mismos? O sea, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, pero luego Dios revela la realidad y la verdad y lo expresa en unos términos un poco fuertes, pero muy sinceros y muy honestos. Y entonces dice Dios, pero, ¿cierto? Y no sabes, ¿no? O sea, ellos creían que no tenían necesidad alguna, ¿cierto? Creían que estaban bien, pero el Señor dice en el verso, en su segunda parte del verso 17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y yo creo que son términos un poco fuertes, pero un poco necesarios para cuando el ser humano y nosotros en nuestra necedad y en nuestra insensatez o en nuestra ignorancia del verdadero estado o condición de nuestro corazón no queremos escuchar. Y Dios tiene que utilizar esos términos. Y Dios dice, tú piensas que eres rico, tú piensas que estás bien, que no necesitas nada, pero en realidad eres muy necesitado y estás en un estado, estás en una condición donde eres pero tan necesitado. Y este versículo nos deja ver que hay ricos que en realidad son pobres y que hay pobres que en realidad son ricos. Y así funciona en el reino de Dios. Es contrario y diferente a cómo funcionan las cosas aquí en la tierra. Y yo creo que lo que el Señor nos está mostrando aquí es cómo los seres humanos no somos conscientes de nuestra condición espiritual, no somos conscientes de la necesidad espiritual y estamos confiados o estamos queriendo satisfacernos en cosas que realmente no enriquecen nuestra vida interior, no enriquecen nuestro espíritu, no enriquecen nuestra alma.
Pueden haber personas con cosas materiales externamente, pero con mucha pobreza en su alma, con mucha pobreza en su espíritu, con mucha pobreza en su corazón. De eso estaba hablando el Señor Jesucristo en este pasaje. Y entonces, pobre en espíritu es aquella persona que reconoce su necesidad espiritual, es aquella persona que reconoce que tiene una deuda con Dios, es aquella persona que reconoce, es aquella persona que reconoce que carece de santidad, que carece de perfección, de pureza, que carece de justicia. Es aquella persona que carece de la capacidad de amar, de la capacidad de poder hacer lo recto. Es aquella persona que reconoce que aunque externamente puede tratar de aparentar entre los demás ser algo, en realidad en su interior y en su corazón no hay eso que quiere aparentar o que quiere reflejar externamente. ¿Qué falta? Es alguien que reconoce su pobreza espiritual. ¿Quién de nosotros aquí podría decir que no es alguien pobre en espíritu? ¿Cuál ser humano podría levantar su mano para decir que no es pobre en espíritu? El Señor estaba queriéndonos mostrar que a causa del pecado, nuestra mayor necesidad y el mayor problema de nuestro corazón está en que nos hemos empobrecido espiritualmente y nacemos pobres espiritualmente. Nacemos con esa pobreza espiritual, crecemos con esa pobreza espiritual hasta el día en que conocemos a Jesús, hasta el día en que la vida y la gloria y la majestad y la belleza de Cristo nos deslumbra, nos asombra, nos cautiva y nos lleva a ver que hay algo mucho mejor y mucho mayor que en verdad puede satisfacer nuestra alma y nuestro corazón. Todos somos pobres en espíritu hasta el momento en que reconocemos a Jesús, hasta el momento en que apreciamos la belleza de Jesús y experimentamos su majestad en nuestras vidas. Alguien decía que para que una escalera pueda ser útil, su primer escalón debe estar muy cerca al suelo, porque si no está cerca al suelo, pues no sirve para nada, ¿verdad? Así tenga todos los demás escalones y no tengo en dónde agarrar el primero, ¿cómo me va a servir de algo, verdad? Y eso nos apunta a un principio para poder experimentar a Dios en nuestras vidas. Necesitamos aprender a humillarnos y necesitamos tener humildad en nuestra vida. No vamos a poder experimentar a Dios. No vamos a poder experimentar la majestad, la plenitud, la belleza, la gloria de Dios a menos que nos humillemos, a menos que tengamos humildad en nuestro corazón para reconocer quiénes somos y para reconocer quién es Dios. Si no tenemos esa capacidad, si no tenemos esa humildad para reconocer nuestra condición, para dejar de aparentar, para dejar de fingir y quitarnos nuestras máscaras y quitarnos nuestras apariencias y despojarnos de toda cosa vana y decir: Señor, en realidad esto es lo que soy. Si no tenemos la humildad para hacerlo, no vamos a poder experimentar en verdad en nuestras vidas quién es Dios, su gloria, su majestad, su belleza y su poder. Alguien dijo que la humildad es el terreno fértil donde pueden crecer todas las demás virtudes en un ser humano.
Si no hay humildad en nuestras vidas, difícilmente se podrá desarrollar algo bueno en nuestros corazones. Pero cuando comenzamos con una actitud de humildad, con una actitud de humillación, entonces esa disposición para Dios, esa rendición delante de Dios, preparará las condiciones y preparará el terreno y preparará el ambiente para que Dios pueda venir y para que Dios pueda hacer algo grande en nuestras vidas. Cuando tenía 18 años, era un muchacho muy autosuficiente y muy arrogante y muy alzado, como dicen por ahí. Y Dios empezó a tratar conmigo. Empezaron todas las cosas a salir mal y como no me doblegaba y como no me rendía, entonces me vino un dengue que me dejó allá tirado en la cama y ya allá medio moribundo. Le dije: Señor, definitivamente te necesito en mi vida. Por favor, Señor, dame una vida nueva y dame una vida diferente. Dios tuvo que humillarme, y por lo general, antes de que Dios pueda hacer algo grande en nuestras vidas, tiene que humillar y tiene que limpiarnos y liberarnos del orgullo y de la autosuficiencia que como seres humanos tenemos todos y traemos todos consigo. Dios tiene que tratar y Dios tiene que hacer algo con nosotros. Y por eso el Señor aquí comienza enseñándonos que la manera de podernos conectar con Dios y la manera de poder experimentar esa felicidad profunda de Dios en nuestra vida es cuando nos humillamos, es cuando yo reconozco mi pobreza en espíritu, y al reconocer esa pobreza en espíritu como un necesitado, acudo a Dios en busca de ayuda. No acudo a Dios diciéndole qué es lo que tiene que hacer, no acudo a Dios diciéndole Señor, tienes que hacer esto, tienes que darme esto. No acudo a Dios reclamándole: Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué lo otro? Dios, ¿por qué aquello? No, acudo a Dios diciéndole, como Pablo le dijo un día: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ustedes recuerdan quién era Pablo, ¿verdad? Un perseguidor de la iglesia. Encarcelaba a los cristianos y blasfemaba del camino del evangelio. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor con Pablo? Tuvo que derribarlo de su caballo, ¿verdad? O donde iba. Y yo creo que muchas veces Dios tiene que derribarnos del caballo del orgullo para que nosotros podamos experimentarlo a Él y podamos experimentar la felicidad profunda que Él nos puede dar y que Él nos quiere dar. Pero miren, yo he aprendido algo, y es que hay dos formas de experimentar la humillación. Una es cuando soy humillado por diferentes circunstancias, diferentes situaciones, u otra es cuando yo decido humillarme voluntariamente. Y Dios me ha enseñado y he aprendido mejor a humillarme voluntariamente. Yo prefiero eso y no a ser humillado por las circunstancias o por otras maneras en que Dios en su amor muchas veces usa y permite. He aprendido a que es mejor humillarme, a que es mejor voluntariamente y por mi relación con Jesús poder rendirme a Él y decirle: Señor, reconozco mi debilidad, reconozco mi necesidad, me humillo delante de ti, Señor, y me dispongo delante de ti. Hay una escena, hay un pasaje que nos muestra esto. En Lucas capítulo 18 encontramos a dos hombres que están orando. Lucas capítulo 18, versículo 9 al versículo 14, encontramos lo siguiente. Esa es la parábola del fariseo y el publicano. Y dos hombres subieron al templo a orar. En Lucas capítulo 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era
publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cómo oraba este publicano? ¿No? Era un hombre bastante orgulloso, ¿verdad? Bastante orgulloso de lo que él creía hacer y por lo que él hacía, ¿verdad? Versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será que humillado, y el que se humilla será enaltecido. De alguna manera Dios ha establecido que la forma para nosotros entrar en su reino no es con la cabeza levantada en alto. La manera en que Dios ha establecido que el ser humano pueda tener acceso a Él y a su gloria es cuando decide agachar la cabeza, cuando decide humillarse. La forma de ascender, la forma de crecer en el reino de Dios es cuando nos humillamos y cuando nos rendimos ante Dios. Esa es la forma. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Hay un versículo en Isaías, pero antes de ir a Isaías, ¿cuál diferencia entre estos dos hombres que oraban? El fariseo era supremamente orgulloso y veía los errores de los demás, porque decía: yo no soy como este que es así, así, así. Estaba mirando la paja que estaba en los otros, pero no estaba mirando la viga que estaba en su propio ojo. Este fariseo, ¿qué hacía? Confiaba en sus obras, ¿verdad? Confiaba en sus obras, en lo que hacía. Confiaba en esas obras, en que ayunaba, en que diezmaba. Su confianza estaba puesta en lo que él hacía. Pero el publicano, en lugar de estar mirando las fallas de los demás, estaba mirando hacia adentro. En lugar de mirar hacia afuera, estaba mirando hacia adentro y estaba diciendo: Señor, ten piedad de mí, pecador. En lugar de confiar en sus obras para justificarse, estaba poniendo su confianza en Dios, para que Dios tuviera misericordia de él y le pudiera dar perdón y le pudiera dar salvación. Y esta es la manera, porque el Señor dice que este salió justificado, pero el otro no salió justificado. Porque ¿de qué iba a salir justificado? Si no reconocía que necesitaba nada, entonces ¿de qué lo iba a justificar Dios? Pero este publicano reconoció su necesidad, y porque reconoció su necesidad, Dios proveyó para su necesidad. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestras crisis, nuestros dolores, nuestras penas, cuando reconocemos eso, en ese momento hay una divina gracia y provisión de Dios que va a venir a obrar en esa situación. Pero entre tanto que no lo reconozcamos, que lo escondamos, nada va a pasar, nada va a suceder, nada va a cambiar en nuestras vidas. Y entonces quiero terminar diciendo lo que la bienaventuranza nos dice luego: bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, aquellos que reconocen su necesidad, que reconocen su condición, aquellos que se humillan buscando la misericordia, la gracia y la ayuda de Dios.
que se despojan de toda autosuficiencia y de toda confianza en sí mismos, que dejan de pensar que todo lo saben, que todo lo pueden, y empiezan a reconocer que no somos nada y no valemos nada sin Dios. Aquellos que reconocen: no lo sé todo, no lo puedo todo, necesito la ayuda de Dios, necesito la gracia de Dios, necesito la misericordia de Dios. No soy alguien sobrado, más bien soy alguien necesitado. Y aún estando nosotros en nuestro mejor estado y nuestra mejor condición espiritual, seguimos siendo necesitados. Seguimos siendo necesitados. Aún aunque yo diga: estoy súper bien con Dios, estoy sirviendo, estoy aquí adelante, esto no significa que deje de ser alguien necesitado. No, esto significa que sigo siendo alguien necesitado, y en la medida que yo lo entienda, que yo lo recuerde y que yo lo reconozca, solo en esa medida podré seguir recibiendo y experimentando cada día más de las riquezas de Dios en mi vida. Cuando yo como creyente dejo de reconocer esa necesidad, me empiezo a empobrecer espiritualmente y empiezo a decaer en mi vida con Dios. Y la bienaventuranza nos termina diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué razón son bienaventurados los pobres? Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, imagínense por un momento pobres en espíritu, y luego el Señor está prometiendo que para ellos nada más y nada menos que es el reino de los cielos. O sea, miren cómo Dios es tan maravilloso, y cómo Dios, en lugar de tomar nuestra condición de pobreza para desecharnos o para denigrarnos, toma nuestra condición y nuestra situación de pobreza para enriquecernos con su reino y con su gracia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿quién? El reino de los cielos. ¿Y a qué hace referencia el reino de los cielos? El reino de los cielos hace referencia a Dios mismo y a su voluntad haciéndose aquí en nuestras vidas, haciéndose aquí en la tierra. El reino de Dios apunta a esa relación personal que cada uno podemos tener con Él, y a través de su palabra ya no vivimos para hacer las cosas a nuestra manera, ya no vivimos para hacer lo que queramos hacer. Ahora nos decidimos someter voluntariamente a Dios, a hacer las cosas de acuerdo a su reino y de acuerdo a su voluntad. Cuando nosotros llegamos a un país, o llegamos a un lugar, o llegamos a una institución, tenemos que reconocer unas leyes y tenemos que reconocer una constitución que rige eso. Y lo que Dios nos está mostrando aquí es que los pobres en espíritu, que reconocen su necesidad y que reconocen que solo en Dios esa necesidad puede ser suplida, sobre esas personas va a venir el reino de Dios. Y que ese reino de Dios consiste en esa relación personal con Dios y en esa vida de obediencia y de instrucción por medio de su palabra, donde yo ya no vivo de acuerdo a lo que yo quiero, sino ahora empiezo a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. En otras palabras, no puede haber felicidad verdadera en nosotros cuando estoy viviendo la vida a mi manera. No puede haber felicidad verdadera cuando yo voy por la vida haciendo lo que yo quiera, ignorando a Dios, ignorando la palabra de Dios. No puede haber felicidad verdadera en un hogar, en una familia, cuando se ignora a Dios y cuando se ignora su palabra y cuando se ignoran sus mandamientos.
La clave para la felicidad verdadera en nuestras vidas es cuando yo reconozco que necesito que Dios gobierne mi vida, que Dios dirija mi vida, que Dios controle mi vida, y me rindo a ese señorío, me rindo a ese gobierno de Dios, me rindo a ese gobierno de su palabra. En ese momento voy a experimentar paz, gozo y felicidad verdadera en mi vida. No hay otra manera. Eso no es que hagan una oración por nosotros y que ya va a venir el gozo y se va a ir la tristeza. Es cuando yo decido rendirme al señorío de Cristo, y en ese momento, como resultado, voy a experimentar paz y felicidad profunda y verdadera en mi vida. Miren, la Biblia dice que el fruto de andar en la carne o llevados por nuestras emociones o pasiones es muerte, pero que el fruto de vivir en el Espíritu o de andar gobernados por Dios es paz. ¿Verdad? ¿Queremos experimentar gozo y felicidad verdadera? Sometamos nuestras vidas a Dios y a su palabra y vamos a experimentar felicidad profunda. Romanos capítulo 14, versículo 17 describe el reino de Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 14, verso 17 nos dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿no? Entonces, primero nos dice que no es el reino de Dios, no es comida ni bebida, o sea, no tiene que ver con cosas externas, materiales, sino es que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Quiere usted experimentar justicia, paz y gozo en su vida? ¿Desea usted eso para su vida? Justicia, paz y gozo. Pues la manera para que eso suceda es cuando el reino de Dios está en mi vida. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera. Yo quisiera que hoy nosotros podamos reconocer algo, y es que muchas veces nuestras oraciones, nuestros deseos y nuestras peticiones a Dios están más enfocadas y están más dirigidas hacia lo que yo quiero, hacia cosas materiales, y no realmente hacia lo que Dios quiere y hacia lo que en mi interior necesita mi alma. ¿Cómo necesito yo tener paz verdadera? ¿Cómo necesito yo tener gozo verdadero? ¿Cómo necesito yo tener dominio propio? ¿Cómo necesito yo tener paciencia? ¿Cómo necesito yo aprender a amar? ¿Cómo necesito yo cada día aprender a ser alguien justo, aprender a ser alguien puro, aprender a ser alguien recto? ¿Cómo necesitamos nosotros los seres humanos eso? Pero rara vez, quizás casi nunca, oramos por esas cosas o deseamos esas cosas, ¿verdad? Porque ignoramos nuestra condición, ignoramos nuestra necesidad. Y hoy, iglesia, yo quiero invitarles a través de esta palabra para que nosotros de ahora en adelante podamos desear, orar y pedirle al Señor que nos ayude a ser ricos en nuestro interior, ricos en nuestro espíritu, que nos ayude a salir de nuestra pobreza espiritual y que nos ayude a experimentar esa riqueza en nuestro interior, esa plenitud en nuestro interior, que solo es posible cuando nos rendimos al reino de Dios, cuando nos rendimos al gobierno del Señor. Coloquémonos por favor de pie y en esta mañana usted pueda abrir su corazón con sinceridad, de acuerdo a lo que el Señor haya hecho en su vida, y usted pueda decirle hoy al Señor: Señor, aquí estamos
en esta mañana. Padre, Señor, reconocemos que somos esos pobres en espíritu, Señor. Reconocemos nuestra condición, pero Señor, no queremos hacerlo nosotros de manera superficial o solo por protocolo, por educación o por formalismo. Señor, queremos pedirte que en verdad tú nos ayudes a ver hacia adentro de nosotros, Señor. Ayúdanos a dejar de pensar que solo necesitamos cosas externas, cosas materiales, Señor. Ayúdanos a mirar nuestro interior, a poder revisar cómo está nuestro mundo interior, Señor, y a podernos dar de cuenta cómo este está tan empobrecido, tan deteriorado, tan abandonado, tan descuidado, Señor. Y que por esa razón, aunque hagamos muchas cosas afuera, nada logra verdaderamente llenar y nada logra verdaderamente satisfacernos, Señor. Hoy oramos, Padre, y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver nuestra condición espiritual, que nos ayudes a reconocer nuestro estado, Señor, a despertar de todo sueño, a despertar de todo adormecimiento, Señor, y que podamos ver nuestra miseria y podamos reaccionar, Señor, ante ella como alguien que ve su tragedia y su desgracia y que no se queda indiferente ante ello, sino que inmediatamente busca hacer algo para poderla solucionar, para poderla sanar. Señor, que así también nuestros corazones puedan ser urgidos y puedan ser movidos a buscarte, Señor, como no lo hacemos tantas veces, porque creemos que así como estamos bien, Señor. Porque nos dejamos llenar de la comodidad, nos dejamos llenar de las ocupaciones, nos dejamos llenar de las distracciones, Señor, y decimos después, en otro momento, ahora no tengo tiempo, Señor, como si no fuéramos conscientes de la necesidad y del deterioro y de la decadencia y de lo que se está produciendo en nuestro interior, Señor. Hoy, Dios, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poder buscar primeramente tu reino, Señor, y tu justicia, porque solo en ti, Señor, y gracias a ti podemos salir de nuestra pobreza espiritual, Señor. Es en ti, es en tu reino, Dios, que nuestra pobreza espiritual puede ser solucionada, que podemos llegar a experimentar plenitud, que podemos llegar a experimentar gozo, felicidad profunda y verdadera en nuestras vidas, Dios. Hoy oramos a ti, Dios, y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a levantarnos del conformismo, de la pereza, Señor, del desgano, de la indiferencia hacia ti, hacia lo tuyo, Señor. Perdónanos cuando nos volvemos solo de venir quizás a una reunión y ya. Señor, perdónanos cuando no te buscamos con la urgencia que te necesitamos, Dios, con la necesidad tan grande que tenemos de ti, Señor. Perdónanos cuando aún nos hacemos el rogar. Señor, perdónanos, Dios, por ser tan indiferentes a eso, y ayúdanos en esta mañana, Dios, por favor, Señor, a salir de nuestra situación, de nuestra condición de ignorar nuestra pobreza espiritual, Señor, y ayúdanos, por favor, Padre, de ahora en adelante, Señor, a buscar ser enriquecidos por ti, no en dinero, no en cosas materiales. Perdónanos cuando hemos pensado o hemos buscado solo ese tipo de riqueza, Señor, y hemos descuidado y hemos hecho a un lado la riqueza más importante, la riqueza del corazón,
la riqueza del alma, la riqueza de nuestro interior, que solo la puedes dar y que solo la puedes traer tú, Señor. Ayúdanos de ahora en adelante a buscar esa riqueza, Señor, y a ser enriquecidos por ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.